Buenas noches. Dentro de las actividades a desarrollar en el Seminario Avanzado Diseño de Investigación en Gerencia 2 del Doctorado en Gerencia de la Universidad Yacambú, existe una actividad llamada el rigor científico de la investigación cualitativa. Les habla Gladys Nubia Verdugo, estudiante del doctorado. Para iniciar, para abordar el tema de lo que es la investigación cualitativa, refiriéndome a la rigurosidad que debe tener esta clase de investigación, es importante primero tener en cuenta la diferencia que hay entre una investigación cuantitativa y una investigación cualitativa, teniendo en cuenta que la diferencia fundamental entre ambas metodologías es que la cuantitativa estudia la asociación o relación entre variables cuantificadas y la cualitativa lo hace en contextos estructurales y situacionales, es decir, la investigación cualitativa se refiere a hechos que suceden dentro de un contexto. Según Márquez 2008, la selección de un paradigma es muy importante por cuanto representa el soporte investigado epistemológico en que se va a apoyar el investigador. También es importante la relación que debe existir entre el investigador y lo que se va a investigar, para de esta manera, en este contexto, producir el conocimiento en diferentes estados. El investigador debe asegurarse que el lector entiende por qué hizo la selección de un paradigma y, por supuesto, por qué es el apropiado para fundamentar ontológica, epistemológica y metodológicamente su investigación. Es decir, el investigador debe tener muy claro qué clase de investigación va a abordar, en qué paradigma se va a apoyar para llevar a feliz término la investigación. Es indiscutible que el investigador debe asumir con claridad cuáles son las relaciones que le otorgan la articulación y la coherencia entre los distintos planos del conocimiento que conforman la matriz paradigmática. Es decir, el investigador debe estar muy enfocado sobre qué quiere saber, en qué se va a apoyar, para que esta investigación pues sea muy precisa y genere conocimiento. Dentro de la ética del investigador es muy importante tener en cuenta que en el caso de las entrevistas, es decir, dentro de la forma como va a recolectar la información, en el caso de las entrevistas, estas deben tratar o tener una interacción social donde no se deben ni pueden provocar actitudes que condicionen las respuestas que debe dar el participante o los participantes, porque no se puede coaccionar. El participante debe tener toda la libertad de expresión para que no haya un sesgo en esa información. Igualmente, cuando se manejan las grabaciones, estas deben resguardarse sus resultados de una manera muy confidencial y, por lo tanto, el investigador debe ser muy cuidadoso y, sobre todo, tener claro que hay que anteponer por encima de todo la confidencialidad de los datos que el entrevistado le aporta, y también respetar el anonimato del participante o de los participantes. En eso consiste la ética del investigador. Unos criterios muy importantes a tener en cuenta dentro de la rigurosidad de la investigación cualitativa tienen que ver con los siguientes parámetros. Los registros o apuntes que se llevan dentro de la investigación deben conservarse.
O sea, toda la información recolectada que en el marco de la investigación debe ser guardada con mucho cuidado. En el caso de las entrevistas, se deben transcribir textualmente y su interpretación y redacción de la calidad con que se maneje la información depende del resultado de la investigación. También es muy importante tener en cuenta los efectos que produce la presencia del investigador sobre la naturaleza de los datos que se manejan. Igualmente, la discusión de los comportamientos y experiencias en relación con la experiencia de los informantes. En el caso del uso de la triangulación, hay que tener muy en cuenta esta recolección de datos para determinar la congruencia entre los resultados obtenidos. Igualmente, la discusión de las interpretaciones con otros investigadores, porque no es lo que nosotros decimos, sino hay otras personas investigando dentro del mismo contexto. Entonces hay que tener en cuenta esas interpretaciones. Si los hallazgos se aprecian como significativos y aplicables en el propio contexto del lector. Esos son los criterios como más importantes, ¿no?, que deben enmarcar para darle credibilidad o valor a la investigación. Tenemos otro factor muy importante que es la confirmabilidad o neutralidad. La confirmabilidad, según Leininger, 1994, se refiere a la forma en la cual un investigador puede seguir la pista o ruta de lo que hizo otro. Guba y Lilcon, 1981. Para ello es necesario un registro y documentación completa de las decisiones e ideas que ese investigador tuvo en relación con el estudio. Esta estrategia permite examinar los datos y llegar a conclusiones iguales o similares siempre y cuando se tengan perspectivas análogas. Es decir, la confirmabilidad tiene que ver con que la pista o ruta o el destino que se haya tomado para el proceso de la investigación lleve un registro y un documental completo de las decisiones que el investigador tuvo con el objeto de estudio. Esta estrategia permite examinar los datos y se llega a conclusiones iguales o similares siempre y cuando se tengan perspectivas análogas, es decir, iguales. Los siguientes aspectos pueden ayudar a determinar si un trabajo de investigación cualitativa cumple con este criterio, como la descripción de las características de los informantes y su proceso de selección, el uso de mecanismos de grabación, un análisis de la transcripción fiel de las entrevistas a los informantes y describir los contextos físicos, interpersonales y sociales en el informe. Es decir, teniendo en cuenta todos estos elementos, se confirma que la investigación cualitativa pues es creíble, ¿no?, y que se puede confirmar de acuerdo con los estudios hechos por otros autores. La transferibilidad o aplicabilidad. La transferibilidad o aplicabilidad da cuenta de la posibilidad de ampliar los resultados del estudio a otras poblaciones. Guba y Lilcon, 1981, indican que se trata de examinar qué tanto se ajustan los resultados a otro contexto. Es de recordar que en la investigación cualitativa, los lectores del informe son quienes determinan si se pueden transferir los hallazgos a un contexto diferente. Para ello, se necesita hacer una descripción densa del lugar y las características de las personas donde el fenómeno fue estudiado. Así, el grado de transferibilidad
es función directa de la similitud entre los contextos donde se realiza un estudio. Para Castillo y Vázquez 2003, reproducir el fenómeno social es difícil porque pueden variar las condiciones bajo las cuales se recolectaron los datos. Teniendo en cuenta lo anteriormente leído, esta transferibilidad tiene que ver con que los resultados de la investigación que hemos abordado, estos resultados se puedan aplicar a otro contexto de estudio. Quiere decir que esta información sea relevante para abordar una situación en otro contexto, teniendo en cuenta los resultados de la investigación. Otro factor importante a tener en cuenta es la confiabilidad y la validez. Como su mismo nombre lo indica, toda investigación, en este caso cualitativa, debe revestirse de una confiabilidad y una validez que le dé relevancia a este estudio. Claro está que en la actualidad todavía existe oposición con respecto a esta clase de investigación, pues, a la mayoría, hay casos en que no reconocen esta investigación como científica. También se le da como una connotación como si esta investigación fuera de un carácter exploratorio o subjetivo y no objetivo. Igualmente se le confiere un nivel de crítica y no de teoría, puesto que se considera que opiniones y prejuicios no generan conocimiento, debido a que esta clase de estudio no se basa en unas variables, tampoco se basa en una causalidad. Igualmente no realiza muestreos aleatorios para generar mediciones confiables, como sí lo hace la investigación cuantitativa. Entonces, se plantea que se escribe ficción en lugar de ciencia, ya que la interpretación, los textos y las narraciones generados en este tipo de investigación no se reconocen como información relevante. Esos son paradigmas anteriores, ¿no? Pienso que hoy en día la investigación cualitativa ha tomado una posición bastante relevante, pues no solamente se considera investigación lo que se mide, también se considera investigación las cualidades, en este caso la investigación cualitativa, ¿no? Cuando se está describiendo, se está estudiando un fenómeno social, puede ser. Igual, bueno, referente a lo anteriormente expresado, entonces estas opiniones fundamentan el planteamiento positivista de la existencia de una realidad estable, inmutable, susceptible de estudio bajo los métodos empíricos, según Denzin y Lincoln, 2012. Frente a las críticas anteriormente descritas y en el debate sobre la cientificidad de los métodos cualitativos, han surgido planteamientos alternativos para definir los criterios de validez científica del conocimiento. Anguera, 1986, Cubale, 2011, Basilachis, 2009. Al ser la comprensión e interpretación de sentido y significado punto fundamental en las investigaciones cualitativas, la validez en estos estudios se logra si la información proporcionada por los sujetos referida a sus creencias, significado y a su actuar en un contexto se mantiene y es respetada. Es decir, todo depende del significado y de la relevancia que el investigador le dé al estudio que ha abordado.
Esta tarea es difícil de lograr, ya que el investigador debe conservar lo expresado por los sujetos y no transformar el sentido de acuerdo a sus propias vivencias y experiencias. De esta manera, la comprensión debe ser integral a partir de la propia visión de los individuos. Es decir, esta clase de investigación cualitativa no se debe prestar para sesgos. El investigador debe considerar exactamente lo dicho y expresado por el investigado, para que así se tenga en cuenta pues, que esta investigación tiene un rigor científico. Morse, Barrett y Mayan 2002 plantean que las definiciones de confiabilidad y validez deben retomarse en la investigación cualitativa como patrones de rigor científico por tres razones. Primero, la validez y confiabilidad. Se considera que son estándares de rigor científico independientemente de los paradigmas que orientan la investigación, ya que el objetivo fundamental de ella es encontrar resultados plausibles y creíbles. Como el mismo texto lo indica, la credibilidad en un estudio cualitativo es lo que da significado al objeto de estudio. ¿Sí? De ahí la importancia que el investigador aborde netamente lo aportado por el investigado o los investigados. Segundo, no utilizar las pautas de validez y credibilidad puede fortalecer la noción de que un trabajo es inválido, no confiable, falto de rigor y por tanto no científico. De ahí, de este segundo punto, radica la importancia de la rigurosidad que debe existir en cuanto a la validez y la confiabilidad, porque en un momento determinado cualquier lector que aborde el trabajo científico se da cuenta de pronto, si tiene sesgos, lo califica como que no es válido, como que la investigación no tiene ningún rigor científico, y entonces por lo tanto pues se ha perdido todo lo que ha hecho el investigador, y así se corrobora el paradigma de que la investigación cualitativa no es creíble, ¿sí? De ahí la importancia, el grado de validez y confiabilidad que tengan el conocimiento adquirido a través de esta clase de investigación. Tercero, los criterios de credibilidad, auditabilidad y transferibilidad propuestos por Guba y Lincoln 1981 enfatizan en la evaluación del rigor científico solo en el informe de investigación, por lo cual se corre el riesgo de que no se identifiquen las amenazas contra la validez y confiabilidad del estudio planeado. Es importante que se crea, que tenga credibilidad el trabajo que acaba de abordar el investigador, y que igualmente auditabilidad quiere decir que se revise, que esté sujeto a revisiones y que se transfieran, ¿sí? Que se transfieran estos criterios. Su énfasis de todos estos tres criterios de la credibilidad, auditabilidad y transferibilidad son enfáticos en la evaluación del rigor científico de determinado estudio. La subjetividad en la investigación cualitativa. La filosofía analiza este tema en forma detallada. De acuerdo a esta ciencia, la subjetividad está vinculada a una interpretación que se realiza sobre la experiencia, por lo que solo es accesible a la persona que atravesó la vivencia en cuestión. De esta forma, el sujeto desarrolla sus propias opiniones de acuerdo a su percepción particular y determinada por lo vivido. Es importante que en una investigación, por lo general, la investigación cualitativa es subjetiva.
pero igual pues que pues el individuo aborda el tema de acuerdo a lo que le ha acontecido en el contexto en que éste se desenvuelve. Algunos autores han definido el concepto como la capacidad de pensar, negociar, interactuar y dar cierta intencionalidad a una acción. Dichas capacidades van de lo individual a lo colectivo y se llevan a cabo a través de una organización del trabajo de manera informal y única, porque todos los seres humanos tenemos nuestra propia forma de expresar dichos pensamientos y realizar las acciones respectivas. La subjetividad está relacionada con un significado connotativo que responde a experiencias emocionales, ya sean positivas o negativas, y es propia de cada contexto. Es decir, cada quien expresa lo que ha vivido y lo que ha sentido. Viven de experiencias, de emociones, que pueden ser estas positivas o negativas. Y eso sí es, todas estas experiencias son propias del contexto en que se desenvuelve o se desempeña el sujeto de estudio. Es decir, que la comprensión de ese mensaje dependerá de quien lo pronuncie, en qué situación y a quién vaya dirigido. Buena noche, y hasta ahí termina mi intervención. Muchas gracias.